darle una bienvenida a las personas que a partir de este momento se integran desde YouTube. Estamos muy contentos de estar con nosotros, con ustedes. Hoy seguimos en la serie que hemos denominado La temporalidad de la vida. Estamos hablando de lo temporal que puede ser la vida. Y el tema de hoy es la meta, ser conforme al corazón de Dios. Recordará usted que nos hemos basado en la vivencia que los apóstoles Bernabé y Saulo han ido teniendo en este primer viaje misionero. Que hablábamos de los errores, cómo corregir los errores, y en el hecho de que Dios coloca a alguien más conforme a su corazón. Y este es el tema, ¿verdad? Cómo tener un corazón conforme al de Dios. Pero antes de iniciar el tema, yo quiero plantearte una pregunta, y la pregunta es: si te preguntaran a ti, ¿cuáles son tus metas de vida? ¿Qué dirías? ¿Cuáles son tus metas en la vida? Por favor, reflexiona por un instante en cuáles son las metas de tu vida. Si luego se reformulara la pregunta y esta fuera: como creyente en el Mesías Jesús, ¿cuáles son tus metas? Y aquí puede haber una divergencia. En primer lugar, no pueden casar. Si no casan como creyentes, tenemos un problema. Segundo lugar, si como creyentes tampoco tenemos meta, también tenemos un problema. Y hemos de saber que lo que procuramos vivir o transmitir domingo a domingo no es una religión, y va más allá de una relación como estamos acostumbrados a llevarla nosotros. Nosotros queremos vernos como personas que han sido designadas por Dios, que han sido llamadas de parte de Dios para vivir una vida. Ahora, en la semana pasada se planteaba el corazón de David, y es precisamente donde yo quiero empezar. Ella decía que David era un hombre conforme al propósito de Dios, y lo mencionó, y lo que quiero hacer hoy es precisamente explicar eso. Claro, sabemos que él pertenecía a la tribu correcta, que él estaba en el lugar correcto, que fue llamado por Dios, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero hablar es conforme al corazón de Dios y conforme al corazón de David. Y el punto de partida es bien simple. ¿Cómo era el corazón de David? La primera tentación para esta pregunta es ir a ver el buen desempeño de David, pero es una tentación errónea. Y me voy a explicar por qué. Cuando yo he predicado sobre esto, justo lo he agregado con las características que luego, 2 capítulos más adelante de lo que vamos a leer hoy, se mencionó de cómo era David. Pero la pregunta sigue siendo así: ¿cómo es el corazón de David? Bueno, la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. La Biblia dice que el corazón del hombre es buscado al mal. Jesús dijo que del corazón vienen las envidias, los malos pensamientos, los asesinatos, la sexualidad mal manejada, en fin, el corazón del hombre es engañoso, y el corazón de David es engañoso. Lo que no vamos a hacer hoy es otorgarle un mérito a David, y vamos a descubrir qué es lo que realmente quiere decir conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué digo yo esto de David? ¿Me cae mal David? No, es de mis caracteres favoritos en la Biblia. Pero mire el desempeño de David. Mire el desempeño de David. David fue sanguinario, David fue asesino, David fue adúltero, David fue polígamo, etcétera, etcétera. Y cuando yo era hace 20, 25 años, yo pensaba que el hecho de que él cantaba bonito y había compuesto muchos salmos y era un buen adorador, le había quitado todo esto. Pero eso es contrario a la palabra de Dios. ¿Por qué?
porque el corazón del hombre es donde está el problema. Eso lo enseñó nuestro Dios y Mesías cuando estaba en la tierra. El problema está en nuestro corazón, no en cómo comemos los alimentos, sino el problema del hombre es su propio corazón. Entonces vamos a explicar esto y vamos a aclararnos. Para esto tomamos la lectura desde el capítulo 13, versículo 22 de Hechos. Dice, y quitado aquel, les levantó por rey a David. Saulo está narrando lo que Dios hizo en Israel cuando quitó a Saúl y puso a David. Y dice, del que dio también testimonio diciendo, he aquí, he hallado a David conforme, dijo de Jesé, conforme a mi corazón. Y ya vamos declarando un poquito intenciones, el cual hará todo lo que yo quiero. El evangelio tiene una revelación de lo que en el testamento de los antiguos se ha escrito que no hemos conectado, y mi oración es que hoy podamos hacerlo. Para conectar cuál es la revelación, vamos a ver el versículo original, en donde esto se narra, y eso está en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Primero de Samuel 13, 14. Conversación de Samuel, profeta Samuel, con Saúl, rey de Israel, rey actual, profeta actual. Dice, mas ahora, le dice Samuel a Saúl, tu reino no se sostendrá, no se mantendrá. Saúl ha tratado por todos los medios. Primero no quería ser rey, pero ahora se ha aferrado. Y le está diciendo, tu reino fracasará, tu desempeño fracasará, tus metas no están bien. Tu vida no está bien, es lo que el profeta le está diciendo, es lo que el profeta normalmente dice cuando no lo estamos haciendo bien. Tu reino, tu desempeño, tu negocio no se sostendrá, le está diciendo. ¿Y por qué no se sostendrá? Dice, el Señor se ha buscado un varón según su corazón, y resalto, el corazón ahí es del Señor, al cual el Señor ha ordenado, o también puede leerse en futuro, ordenará que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te ordenó. Lo primero que debes de realizar si eres creyente en el Mesías es recordar, Mónica lo mencionaba la semana pasada, ¿por qué Saúl llegó a ser rey? ¿Recuerda eso? ¿Por qué Saúl llegó a ser rey? Porque el pueblo ya no quiso tener a Dios de rey. Esa es la razón. ¿Por qué Saúl llegó a ser rey? Porque el pueblo desechó a Dios. ¿Y por qué desechó el pueblo a Dios? Porque ellos vieron cómo lo hacían las naciones que les rodeaban. A veces lo moderno no es lo mejor. A veces lo que están haciendo no es lo mejor, aunque nosotros nos veamos como retrógradas, los que están haciendo allá afuera, aunque nosotros nos veamos como faltos de tecnología, lo que sea. Pero a veces lo que se hace afuera no es lo mejor. Ellos querían un rey porque todas las demás naciones tenían un rey. Así que rechazan a Dios. Y llega Saúl. Dios permite que llegue Saúl. Pero como Saúl tuvo dos fallas bien marcadas, dice la Biblia, Dios lo desechó. Y luego dice que Dios se buscó. Y este verbo es bien interesante. ¿Cómo busca Dios? ¿Cómo es que Dios busca? A veces escuchamos que se dice hay que buscar a Dios. La Escritura usa este verbo también, bakash es el verbo, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Y sabe qué quiere decir este verbo? Este verbo quiere decir que Dios deja pistas, que Dios da palabras, que Dios da pistas, sería una buena forma de conectarlo. Dios deja indicios. ¿Sabes? Todos los que estamos aquí, si tú has creído que Jesús es tu Salvador, si lo has confesado, si lo tienes por tu Señor, tú caes en este rango. Dios te ha buscado.
Es que nosotros no podemos llegar a confesar que Jesús se levantó de los muertos por nuestra propia sabiduría, porque eso es locura. Pensar en la vida eterna, eso es locura. No computa. Hoy por hoy lo más fácil es pensar que la materia no se descompone, entonces cuando morimos nos vamos a no sé dónde y hacemos, pero la resurrección, que es el mecanismo bíblico para componer todas las cosas, eso es locura. Piense por favor un momento en que el día que yo me muera, me muero con la expectativa y con la esperanza y con la semilla y la promesa de que un día Dios va a regresar por mí y me va a levantar de nuevo. Eso es locura. Si tú crees en el Mesías, si tú crees en Jesús, si lo confesaste, Dios te ha buscado a ti. ¿Cuál era la diferencia entre David y Esaú? ¿O cuál es el propósito de David? Es la elección divina. Empezamos con una elección divina. Dios empieza a llamar y deja pistas. Piense cómo fue su propio acercamiento a Dios. Usted no pasó de 0 a 100, sino fue por poquitos. Le voy a decir cómo fue el mío. Hace unas semanas, 2-3 semanas, estaba acompañando a mi papá a su cita de Lix. Y yo, pues con mi papá en su cita de Lix usamos una silla de ruedas y yo hasta lo molesto, me monto y lo voy, ya usted sabe, ¿verdad? Cómo soy yo. Y lo estaba empujando ahí para ir a traer unas medicinas y lo iba yo así cuando oí, ¡Vladi! Oye, yo dije, ese es un nombre poco común, no deben de haber muchos Vladis. Y entonces atendí, me volteé a ver. Y era la maestra que cuando yo tenía 6 años hizo mi confesión de fe conmigo. Estaba en un tratamiento por cáncer de mama. Estaba en un tratamiento en el IX de cáncer de mama. Ella vive en Shela, pero se hace su tratamiento acá. Yo sabía esto, yo sabía que ella estaba luchando o está luchando por su vida y estaba en un tratamiento, pero cuando yo la vi se puso a llorar. Y vení, oren por mí porque después no dijo Vladi, dijo Vladis, si ya que están los dos hay más unción, dijo. Eso lo dijo ella, no lo pienso yo, lo dijo ella. Y empezamos a hablar y su corazón estaba muy atribulado. Se puso a llorar, tenía un problema burocrático y estaba muy atribulada. Así que yo dejé a mi papá en su silla de ruedas frente a nosotros, me senté con ella, estaban sus 2 hijas también, me senté con ella y no sé por qué la abracé. Y ella se puso a llorar y yo la abracé y se puso a llorar. Ella fue la persona que me guió a mí al camino de Dios. Y lo que yo le dije fue, cuando yo tenía 6 años, tú me dijiste que a menos que yo confesara a Jesús como mi Salvador, yo me iba a ir al infierno. ¿Y sabes qué? Le dije yo te creí. Yo te creí, le dije. Así que ahora me vas a creer a mí. Y le empecé a hablar de la fidelidad de Dios. Yo no soy el mismo niño de 6-7 años. Ha habido un recorrido en donde mi corazón, malo por ser humano, ha pasado un proceso, pero no está en el mismo lugar. Porque Dios ha tenido misericordia de mí y de ti y de nosotros y nos ha ido educando. A Dios al que elige lo continúa educando. Por eso la peor tontera que puedes hacer es dejar de venir o de escuchar la voz de Dios. Hay gente que hoy estoy enojado con Dios, no voy a ir a la iglesia. ¡Qué tontera! Eso es lo peor que puedes hacer. Cuando más enojado estás con Dios, más lo deberías de escuchar para que se te quite el enojo. Pero lo que se predica en este púlpito es la voz de Jesús, la voz de Jesús, la voz de Jesús trayendo a tu vida. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuál es el problema verdadero? Es que
estamos escuchando la voz de la serpiente. La voz de la serpiente es una voz negativa y es una voz que te va a llevar siempre a dudar lo que Dios ha dicho. Esa es la característica de la voz de la serpiente, que dudes de la palabra de Dios. La serpiente ataca la palabra de Dios. Dios te llena de su palabra, Dios te llena de Él mismo, te está hablando, y la serpiente lo que ataca es lo que estás escuchando. Si algo no es de Dios en tu vida, la serpiente no lo va a atacar. Pero todo lo que sea de Dios, la serpiente lo está atacando en tu vida. ¿Por qué? Porque la serpiente sabe que eres un elegido. Ese es el primer punto. David fue elegido. ¿Por qué? Porque Dios se lo buscó. Tú estás aquí sentado, tú estás ahí viendo este mensaje. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene algo contigo. Porque hay una elección detrás de todo. La elección es bien interesante. Porque Romanos dice 9:16, así que no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Se ha preguntado por qué Dios lo eligió a usted y no eligió a alguien más? Yo siempre me hago esa pregunta. ¿Por qué me elegiste a mí? No en el, yo sé que algunos nos hacemos la pregunta, ay, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Y yo veo que a aquellos les va mejor. Yo no me la hago así, ¿sabe cómo? Yo digo, Dios mío, ¿por qué tú me elegiste para liderar una iglesia, para hablar de ti? ¿Por qué me elegiste? Yo esto no me lo merezco, esto es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me has dado la capacidad de ir a tu palabra y abrir y ver, híjola, y entender? ¿Por qué? ¿Qué gracia? Yo no tengo mérito en eso, no tengo mérito, no es mi desempeño, es la elección de Dios. Y yo querría replicar eso para tu vida. Releamos el versículo. Dice, mas ahora tu reino no se sostendrá, el Señor se ha buscado un varón según su corazón, es la elección. Y lo dice, al cual el Señor le ha ordenado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te ordenó. Quiero que note un paralelismo. Está David. David es elegido. Saúl no fue elegido. No fue elegido. ¿Por qué Dios elige a unos y por qué a Dios a otros no? No lo sé. Hágase la pregunta cuando Él regrese. Se lo va a explicar. Pero yo le digo algo. ¿Se acuerda del Titanic? Sí, va. Las damas se sienten, oh. Por estar haciendo esas cosas ya me estoy acalambrando igual que Huicho. ¿Se salvó gente del Titanic? Por supuesto que se salvó. De ahí viene el famoso dicho, las damas y los niños primero. Se tenían que salvar. Pero fue más la gente que se perdió que la que no se salvó. Ahora, ¿está mal eso? No. Bueno, uno hubiera querido salvar a todos. Pero gracias a Dios que se salvaron unos, ¿sí o no? Gracias a Dios que nosotros nos estamos salvando. Gracias a Dios. Y no por ser mujeres o niños, como fue el punto de elección ahí, sino de acuerdo a la multiforme sabiduría de Dios. Pero bueno, regreso a mi paralelismo. Saúl no fue elegido, pero era rey. David fue elegido por Dios, iba a ser rey, todavía no lo era. Dice aquí que el Señor dio una ordenación. El verbo ordenar ahí, usted puede entenderlo de dos maneras. Como mandar, ¿verdad? Esa es una, que Dios ordenó, envió una orden, eso es, envió una orden, o que Dios estableció un orden. ¿Logra ver la diferencia? Por ejemplo, mi closet necesita un orden. Mi closet necesita un orden. ¿Cuántos varones su closet necesita uno? No levanten la mano, por favor. No levanten la mano, por favor, dije yo. Es usted.
¿Cuántas mujeres resienten que no haya orden en el closet de sus? Tampoco levanten la mano. Si yo no sé, solo estoy, esa es una. Logra ver lo que es una orden y lo que es un orden. Una orden es mandar. Un orden consiste de un proceso, un procedimiento, una capacitación, un empoderamiento, un hacer llenar a la persona de competencias. Competencias. Entonces Dios hizo competente a Saúl y también hizo competente a David. Hasta ahí vamos bien con el paralelismo, ¿verdad? Correcto. Estoy basándome en el versículo. Dice que Dios ha ordenado a David como capitán, por cuanto él no guardó lo que el Señor le ordenó. Ambos recibieron un orden. Saúl, fácil, ¿sabes qué? Tenés que ir, matar a, ¿cómo se llama aquel brother? ¿Cómo? Agar, no. Abimelech, ¿verdad? Abimelech. Tenía que ir a hacer la guerra y acabar con todos ellos. Pero guardó al rey y las vacas y los chivos, no lo hizo. Y de ahí Dios le dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir a la guerra, pero tenés que aguantarte porque vamos a hacer unos sacrificios. Saúl se desesperó e hizo los sacrificios él, y él no era sacerdote. Así que Dios sí le había dado un orden, pero él no lo cumplió. Y aquí estaba anunciando Dios que a David le iba a dar también un orden. La diferencia es que David iba a cumplir ese orden, pero no por ser mérito de David. ¿Cuál es el corazón de Dios? Es su orden. El orden de Dios. Hay un orden para todas las cosas de Dios. Hay un orden en tu matrimonio para Dios. Hay un orden, un procedimiento de Dios para tus negocios, para tu familia, para tus relaciones con tus hijos, para la iglesia, para tus finanzas, para tu cuerpo, para tu comida, para tu descanso. Hay un orden del cielo. No una orden, un orden. En masculino, un orden. Hay un orden para tu vida. Cuando tú llegas al Señor, Dios te empieza a dar ese orden. Le vamos a llamar la educación divina. Dios te empieza a dar ese orden. Ese orden no lo recibes orando, no lo encuentras en ningún otro lugar, sino única y exclusivamente en su palabra. Por eso en esta iglesia, nosotros, el mayor centro y la mayor concentración de nuestros esfuerzos va a ser a que tú conectes cuál es el orden de Dios para tu vida, y todo el orden de Dios para tu vida ya está escrito. Ya está escrito. No tienes que inventar nada nuevo. No tienes que hacer la oración de muchos creyentes que no conocen cuál será la voluntad del Señor para tu vida. Ya está escrita. Ahorita tal vez no la ves, ahorita tal vez no la has conectado, pero en la medida que tú regreses a los baby steps, al paso 1, a los trocitos, en la medida que tú empieces con el orden de Dios bíblico en tu vida, en pasitos cortos, en instrucciones cortas, en esas piedrecillas que Dios va dejando como una luz para que lo busques. Porque si tú eres creyente, si tú conociste a Dios, si tú conociste a Jesús, entonces indefectiblemente Dios te está poniendo una necesidad de entender su palabra, porque ese es su orden. Si tú no tienes un respeto por la Biblia, si tú no tienes un respeto por la Escritura, si tú piensas que eso ya ha valido, entonces cuestiónate si realmente eres un creyente en Dios. Porque Dios lo que hace es que cuando conocemos a Jesús verdaderamente, cuando hay salvación, lo que se abre en nosotros es un hambre por el orden de Dios.
Esto lo vemos en el capítulo 2 de Hechos, cuando en el Pentecostés la gente sale y les dan testimonio de estos 120 de lo que está pasando, y 3,000 personas se acercan y dicen: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Bueno, ese es el primer paso, ese fue el llamado, esa fue la elección. Pero a partir de allí se empieza a dar un orden, una cultura que se basó, creo que lo vimos, en las enseñanzas apostólicas, que se basó en la comunión, que se basó en la generosidad, en el orden que Dios había escrito. Esa es la educación divina. Las cosas de Dios no es de tenerles fe a las cosas de Dios. No es de pensar: yo voy a creer esta palabra. No, no, hermano. Eso es otra religión. Lamentablemente se predica mucho allá afuera. No es que tú vas a creer que Dios va a hacer algo. No, el orden de Dios es que lo que está escrito te toca echar punta y demostrarlo. Demostrarlo. El verbo creer en la Biblia no significa lo mismo que creer hoy en el siglo XXI. ¿Vas a ir a la iglesia mañana? Creo que sí. Hay una connotación de duda ahí, ¿sí o no? No hay seguridad. No hay seguridad, ¿verdad? No, el verbo creer en la Biblia es exhibir. Fíjese pues, es así. Por eso, cada vez que usted vea creer en la Biblia, por favor piénselo así: es exhibir el orden de Dios, la educación que Dios me ha dado. Ese era el punto de David. Regresemos a nuestro versículo original. Hechos 13:22 dice: quitado aquel, o sea Saúl, les levantó por rey a David, del que dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón, conforme al corazón de Dios. Y ahí está la respuesta. ¿Cuál es la diferencia? Porque Dios le puso en orden. ¿Qué va a hacer David? ¿Qué fue lo que hizo David? Léalo, ahí está. Lo que yo quiero. Eso es Dios hablando. Lo que yo quiero. Ese es el orden. Ahora, esto no es un mérito de David, no es que David tenía mejor, no, el corazón de David era tan podrido como el de Saúl y como el de las personas que no conocen al Señor. Por eso es que la promesa de Dios era que Él iba a circuncidar nuestro corazón, lo iba a cambiar de un corazón de piedra por un corazón de carne. El corazón humano es malo, hermanos. Es capaz del bien, pero es capaz del mal. Así que, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es el procedimiento de Dios o el propósito de Dios, como le decía Mónica la semana pasada? Es que tenemos que aprender a ser fieles a lo que está escrito, a la palabra de Dios. A veces eso te va a traer persecución. No te preocupes, hermano. A veces eso te va a traer que te ridiculicen o que te menosprecien o que te juzguen o lo que sea. Porque tú estás dándole testimonio al mundo, dice la Escritura, de que ellos están mal. Cuando tú cumples la palabra de Dios, estás dando un testimonio vivo de que ellos están mal y no les gusta estar mal. Tampoco quieren estar bien. Entonces, está Saúl acá. Dios le dio una educación, pero Saúl no la quiso hacer. Y por otro lado estaba David acá, y Dios le dio una educación. Y David sí que la realizó. ¿Se equivocó David? Mucho. ¿Por qué? Porque él no tuvo la ventaja que usted tiene hoy en día. ¿Y cuál es esa ventaja? El Espíritu Santo en el corazón. Esa es la ventaja. Él no la tuvo. Pero cuando Dios le decía, él se volvía. Ahora, esto, repito, no es mérito de David. No quiero dejar el mérito en David. Esto es el producto de la elección divina.
de que Dios, al que elige, se compromete con él en su transformación. Por eso es que termina diciendo, él va a ser, David, todo lo que yo quiero. Y ahí vemos a David, vemos a Saúl, por un lado, perdón. Hay que acabar con tal nación, sí, pero no mucho, ¿verdad? No, aquel es mi cuate, hizo lo que no llevó. David, Señor, ¿será que debemos ir contra Keilah? Primero el libro de Samuel 22 o 23 por ahí. Y Dios le habla y le dice, hay que ir. Fue contra los filisteos que estaban en Keilah. Señor, los de Keilah me van a entregar en manos de Saúl, porque ahora viene Saúl a perseguirme. ¿Qué dice, Señor? Te van a entregar. Se fue. ¿Por qué? Porque Dios lo tomó de tal manera que lo dirigía. Así que nuestro papel como creyentes en el Mesías es doblegar nuestra propia inteligencia y seguir la dirección divina de la palabra de Dios sobre todas las cosas. Yo termino. Ya va siendo hora, dice usted. Planteando que esto no es fácil, pero yo te pregunto, ¿estás dispuesto a alinear tus metas a Dios? ¿Qué es ser conforme al corazón de Dios? Es meternos al orden de Dios. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque Dios nos toma y nos mete y nos guía. Lo que yo quiero que usted tome es la conciencia de que así es, para que dejemos de resistirlo, para que por lo menos nos abramos a la idea, wow, Dios me está llevando por sendas distintas, para que podamos discernir y escuchar su palabra, su voz que está en su palabra, porque eso transformará tu corazón. David, a la edad de 17, 18 años, se enfrentaba con osos, los desgarraba, con leones los mataba. Tuvo un proceso. Cuando tenía más de 30 años, ve a una chica que se está bañando y le dice, esta hermana está bendecida, la manda a llamar. Hizo lo que hizo de tal forma que al tiempo la hermana le dice, mira, estoy embarazada de esa vez. Híjola, ¿sabes qué? ¿Dónde, y cómo está la cosa? Pues yo soy casada, ¿verdad? Ah, ya sé qué voy a hacer, dice David. Vamos a mandar a llamar a tu esposo, que venga tu esposo y que pase una noche contigo, y el bebé que vas a tener va a ser 6 mesinos, 7 mesinos, y ahí libramos el asunto. Sí me estoy dando a entender lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? El esposo llega, pero rehúsa, por sus principios morales, rehúsa ir a su casa y estar con su esposa. 2, 3 días se la pasa ahí, así que David escribe una carta y le dice al general, sellada, que esté sellada, mira, mata a este, básicamente, mata a este. Se lo estoy parafraseando. Y eso sucede. El marido mata. El marido muere, perdón. De tal forma que cuando llega el marido muere, David le dice, ya te puedes venir a vivir con mis otras 10 esposas. 10, como 8 esposas. Imagínese usted eso. ¿Le agrada eso a Dios? No. ¿Que David tuviera más de uno? No. No. No estaba bien. David no estuvo bien con eso. Y menos estuvo bien en matar a alguien. Para hacer, ay, pobrecita, la viuda de plano está embarazada, yo la voy a recibir en mi casa. Salió como en caballo blanco él. Pero como era escogido, el día que el profeta le llegó a decir, papaito, lo que hiciste es una aberración, y hay fruto de muerte en ese vientre, ese bebé va a morir. ¿Qué hizo David? Ahí es donde somos escogidos.
ahí es donde somos creyentes. Muchas veces cuando Dios señala nuestro pecado, cuando Dios señala si estamos mal, cuando Dios señala que no estamos haciendo bien eso, si Dios lo señala y yo lo procuro seguir encubriendo, ahí yo estoy evidenciando de quién soy. ¿Qué hizo David? Como David era escogido, como David había sido ordenado, dijo: tienes razón, perdóname, Señor. Ahí es el arrepentimiento, cuando Dios nos dice por medio de su palabra: no estás bien. Pero si yo a su palabra me le resisto siendo un creyente, no soy creyente. Ese es el punto, no soy creyente, a saber si soy elegido. ¿Me doy a entender? Esto es muy serio. Y por eso es que él era conforme al corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo que dijo fue: yo le voy a poner en mis leyes para que camine en esas leyes. Ese es el corazón de Dios. Aquí no está hablando nunca del corazón de David. Siempre era conforme al corazón de Dios. Siempre era conforme al corazón de Dios. Así que, ¿cómo vas con alinear tus metas de vida para Dios? Piensa en eso. Cierra tus ojos, por favor. Tómate un instante para pensar en eso. Lo que estamos hablando no es para nada fácil. Tu vida es muy importante y es muy tuya. Pero como está escrito, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando Dios te habla de hacer un paso hacia atrás, no endurezcas tu corazón. Doblega tu corazón. Esa es la evidencia de un elegido. Es muy bueno tener metas de vida. Yo te impulso a ser una persona que tenga metas de vida para jubilarse, para ganar plata, para viajar, para descansar. En fin, ten muchas metas. Ten metas en tu vida. Pero te recuerdo que todo ese tipo de metas son temporales. Yo quiero invitarte esta mañana a abrir tu corazón a tener metas eternas. Porque cuando tú honras la palabra de Dios, diste un paso hacia una meta eterna. Aunque no lo sientas, aunque no lo pienses. Es bueno tener metas, no estoy en contra de eso, pero quiero pedirte que incorpores a Dios en tus metas, a la palabra de Dios en sus metas, en tus metas. Querido hermano, sigue a Cristo. Últimamente eso es tener un corazón conforme a Dios, seguir a Cristo. Sigue a Cristo. No es fácil. No es fácil, hay que perdonar. Pero hay que ser definido también. Hay que ser testimonio. Sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Ponte eso como una meta. Seguir a Cristo. Quiero hacer una invitación esta mañana mientras tú, por favor, tú que ya eres creyente, empieza a pensar qué significa eso para ti. ¿Qué es seguir a Cristo? ¿Cómo incorporo metas eternas a mi vida? Una meta eterna. Empieza leyendo la Biblia todos los días. Esa es una piedrecita. Poco a poco Dios te va a conducir a hacer lo que está escrito ahí.
pero es una piedrecita. Dios va dejando como pequeños llamados. Eso es buscar a Dios. Pero Dios, de lo que está detrás, es del centro neurálgico tuyo, de tu corazón. Dios está detrás de tu corazón, detrás de tu corazón, detrás de tu toma de decisiones, detrás de tus acciones. Detrás de eso está. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, quiero hacer una oración para que se pueda dar esa interacción. Dios está acá. Dios está acá. Quizás haya alguien acá que quiera recibir a Jesús en su corazón. Yo quiero hacer una oración. Quizás haya alguien sintonizándonos en este instante que quiera recibir a Jesús en su corazón, porque Dios te ha elegido y te ha dejado pistas, y ahora es un momento de atender esa voz. Quiero decirte que esto es un proceso, no es una oración, no es decir yo recibo a Cristo en el nombre de Jesús, amén. No, allí empieza, pero esto es un proceso y debes de acercarte a ese proceso. Si solo haces la oración pero no haces el proceso, yo dudo que haya habido transformación ahí. Debe de haber un proceso. Así que yo te invito a hacer esta oración conmigo ahora y a iniciar un proceso. Señor Jesús, yo reconozco esta mañana que soy pecador, que tengo mal en mí y que tú solo tienes bien. Quiero pedirte que vengas a mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Quiero reconocer que tú viniste a la tierra y con tu sacrificio compraste mi vida para ti. Hoy quiero reconocer eso y te quiero pedir que me ayudes a seguirte. Quiero pedirte, Señor, que me ayudes a ir en pos de ti, a crecer. Yo sé que tendré que empezar con las cosas más elementales, más rudimentarias, con el ABC, pero quiero empezar. Ayúdame en este caminar. Yo confieso que viniste, que moriste por mí, que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Qué maravillosa oración. Si hoy has hecho esta oración, no te vayas sin hablar conmigo, no te vayas sin dejar un mensaje. Todos los demás que ya hemos hecho esta oración, nos toca un momento de reflexión importante. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Tus ojos quiero ver. Dame tu corazón. Muy buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu llamado. Te damos gracias, Señor, porque nos has elegido para que fuéramos, Señor, como las cosas antes de la fundación del mundo. Gracias por Jesús.
Gracias, Señor, por haber venido a dar tu vida a la tierra. Gracias por la redención. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, por tus cuidados a lo largo de mi vida, porque nunca te diste por vencido conmigo. Gracias, Señor, por aquello que no fue tan agradable, que de todas maneras me condujo a ti, Señor. Gracias. Señor, esta mañana pedimos que estés sobre nosotros tu sabiduría para saber alinear nuestras vidas a tu palabra, a tus metas. Y que en medio de todo lo que tenemos que hacer, que en medio de la vida, que en medio del trabajo, que en medio del tener casa, que en medio de padecer alguna enfermedad, nosotros te podamos servir y representar, que podamos demostrarte al mundo, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a demostrarte a otros. Señor, si tú quieres usar mi vida, aquí estoy. Úsala con poder, úsala para tu gloria, Señor. Ayúdame a tener tu voluntad como lo primordial en mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de despedir la transmisión y de terminar esta mañana, por favor, no se vaya sin tomar una decisión. Y la decisión es muy simple. ¿Qué voy a hacer hoy mismo que me acerque a Dios? ¿Qué acción voy a tomar hoy para atender la voz de Dios como Él la dijo hoy? Empieza a leer tu Biblia. Empieza con un paso. Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Tu viaje no tiene que ser como el mío. El mío es muy distinto al tuyo. Pero empieza. Empieza tu viaje. Empieza con la escritura. Empieza registrándote a módulos de discipulado para la próxima secuencia. Empieza con algo. Empieza hoy mismo. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Hasta pronto.